Bueno, pues shalom para todos. Vamos hoy con el tema tan popular, pero hasta cierto punto tan mal entendido, de las 70 semanas de Daniel. Vamos a estudiar este capítulo 9 y ahora dentro del contexto que ya nosotros estamos conociendo, que es dentro del contexto de Israel. Y ustedes van a ver que hay diferencia con lo que nosotros habíamos estudiado antes dentro del contexto de la teología cristiana. Dice Daniel 9, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Eterno al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Fíjense que aquí así nomás empezando el texto, ya nosotros podemos definir. Vamos primero. Este Darío del que está hablando es un Darío diferente al de Daniel 6. ¿Por qué sabemos? Porque aquí nos está advirtiendo que es Darío, el hijo de Asuero, de la nación de los Medos. Porque muchas veces se presenta confusión por el nombre del rey, pero no caemos en cuenta que son el mismo nombre, pero en diferentes reinos. Ahora nos dice que en el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, Daniel miró la profecía que había hablado el profeta Jeremías acerca, dice que habló el profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esto es lo que más adelante vamos a ver cómo lo corrige, digamos, entre comillas, cómo le corrige el ángel esta situación, pero de todas maneras, aquí vamos aprendiendo la primera lección muy importante de esta noche. Recordemos que yo les he dicho que una de las cosas que tenemos que hacer es salirnos, o sea, nosotros siempre que veníamos a la profecía de Daniel, veníamos a la profecía de tanto del antimesías como de los cuernos, las 70 semanas, pero le perdíamos una cantidad de detalles porque claro que la atención se nos iba sobre esos eventos. Aquí nos va a llevar la atención en un primer lugar a algo que se está perdiendo hoy sin que nosotros nos demos cuenta. Y es la confianza y la exactitud de la palabra del Eterno. Aquí dice que Daniel miró atentamente en los libros. ¿En cuáles libros? Él estaba leyendo el Tanakh, él está leyendo las revelaciones, los rollos de los profetas, y en este caso muy específicamente está leyendo lo que el profeta Jeremías acaba, porque Jeremías y Ezequiel son del tiempo de Daniel, lo que él había profetizado para Jerusalén. ¿Por qué les digo que aquí vamos entendiendo cosas que son diferentes? Porque cuando nosotros veníamos del contexto cristiano, entendiendo o estudiando más bien el libro de Daniel, nosotros estábamos buscando como a la iglesia gentil dentro de estas profecías. Y dentro de estas profecías no hay ninguna iglesia gentil, porque solamente se está hablando, la profecía está acerca del pueblo de Israel y más específicamente en este caso de la casa de Judá que tenía que ser llevada a Babilonia. Miremos entonces el texto de Jeremías 25:11, que es el texto que Daniel está leyendo atentamente. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Yahweh, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Porque así ha dicho Yahweh, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces, fíjense, yo les decía que nosotros sin querer, sin darnos cuenta, más bien estamos perdiendo algo y es la confianza en las escrituras.
Nosotros tenemos un Elohim tan vivo y tan poderoso y con una palabra tan cierta que las profecías se cumplen con años literales. No existen profecías que no hay, cuando en la profecía el Eterno dice el número de días y el número de noches, o cuando él habla simplemente del número de años, el Eterno está hablando de su propio calendario. Su propio calendario está establecido, ¿por qué? Por la acción del sol y la luna, del día que comienza al caer el sol y vuelve a terminar al caer el sol 24 horas más adelante. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque uno encuentra en muchos estudios y nosotros mismos lo creíamos que distorsionábamos la profecía y la ajustábamos de manera forzada a lo que queríamos enseñar. Por ejemplo, les doy un ejemplo concreto para que me entiendan lo que yo estoy diciendo. Nosotros siempre, y todavía la iglesia sigue diciendo, que Yeshua murió el viernes a las 3 de la tarde, resucitó antes de la madrugada, las mujeres vinieron y ya había resucitado, pero pretende que allí pasaron 3 noches y 3 días. Como no podíamos contar 3 noches y 3 días, entonces la respuesta era, no, pues viernes, sábado y domingo, como que de alguna manera podíamos nombrar 3 días. Y así, pues imagínense que así pasamos 2000 años. 2000 años en que la pregunta es, bueno, ¿por qué ninguno de nosotros nos hacíamos como la reflexión de este tiempo? Porque habíamos perdido la confianza en la profecía. Como que si decía 3 noches y 3 días la podíamos acomodar como fuera y así seguía funcionando. De ninguna manera. El Eterno ha mostrado su poder realmente en esto y Daniel lo sabía. Por eso Daniel viene a buscar cuánto es el tiempo final de la cautividad de Babilonia. Entonces sigue diciendo, dice en el verso 10, dice, cuando se cumplan los 70 años, los visitaré y despertaré en vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿A dónde? A Jerusalén. Recuerde, todo Daniel está hablando de Israel y de Jerusalén. Sigue diciendo, ¿por qué? ¿Por qué el Eterno ha dado estos tiempos? ¿Por qué el Eterno ha hecho de su palabra que nosotros podamos tener confianza? Dice en el verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Yahweh, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Yahweh, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Fíjense, aquí estamos entendiendo algo muy importante del corazón del Eterno. En Hebreos inclusive nos hace una reflexión que toca directamente con este tema, cuando nos dice que el Eterno al que tiene como hijo lo disciplina. Al que no disciplina al Eterno es porque no es hijo, simplemente porque es una persona extraña. El Eterno solamente tiene disciplina para sus hijos, pero en el corazón del Eterno que hay, que el fin de la disciplina es que el hijo se corrija. Cuando nosotros como padres corregimos a los hijos, lo que nosotros queremos es que sean personas de bien, es que ellos aprendan a tener valores, aprendan a tener disciplina, aprendan a tener respeto, según lo que estemos tratando. Lo mismo hace el Eterno. El Eterno le está diciendo, yo los hice llevar, lo voy a tener allá 70 años. Es decir, ustedes no pierdan la esperanza de que van a regresar, porque la promesa del regreso a la tierra prometida es una promesa del Eterno y el Eterno jamás falla a su promesa. Fíjense que nosotros habíamos perdido esa opción. Nosotros ya ni siquiera hablábamos de volver a la tierra prometida y no de irnos al cielo. Y lo que está diciendo el Eterno desde el versículo 10 es ese. Al final de ese tiempo, ustedes pecaron, yo los llevé a Babilonia
allí lo voy a disciplinar por 70 años, pero una vez que termine ese tiempo, como yo les voy a dar el fin que ustedes esperan. ¿Cuál es el fin? Entrar otra vez en la tierra prometida. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. O sea, la misericordia del Padre siempre va a estar. ¿Qué pasa en este tiempo final? Este tiempo es lo mismo. Hay toda una profecía que nos habla de la restauración de Israel, de la casa de Israel que se levanta, que se levantaría después de 2 días. Ya pasaron 2000 años, entonces la casa de Israel se está levantando más o menos desde un tiempo alrededor del año 2000. Y nosotros vemos el cumplimiento. ¿Qué quiere decir de acuerdo a esta profecía de Jeremías? Que como estamos viendo que se levanta la casa de Israel, que nosotros escuchamos el silbido, que nosotros somos parte de esa restauración, si nosotros hoy invocamos el nombre del Eterno y oramos a Él, Él nos va a escuchar, porque Él sabe que este es un tiempo donde se prepara ese segundo éxodo. ¿El segundo éxodo para qué? Para llevarnos a la tierra prometida. Recuerden, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Dice, y si ustedes me buscan, me hallarán, porque me buscaréis de todo corazón. Si yo sé que yo creo en la escritura, yo creo en la profecía, y yo creo en la palabra del Eterno, pues yo tengo confianza, estoy tranquila y estoy siguiendo las instrucciones que el Eterno mismo está dando para ese tiempo en especial. Así que fíjense, aquí Daniel nos está dando esa primera lección. Tenemos que volver a confiar en la profecía, tenemos que volver a confiar en la palabra, pero literalmente, sin inventar. Si dice para Israel es para Israel, si dice en la tierra es en la tierra. Nosotros no tenemos que seguir inventando. Y hoy, aparte de que ya veníamos con la enseñanza, digamos, de que la profecía la podíamos acomodar a nosotros, hoy tenemos, ustedes saben, una cantidad de antimisioneros diciendo a través de las redes y a través de todo que las escrituras no son verdaderas, que están adulteradas, que están esto. O sea, el enemigo poniendo desconfianza. Cuando nosotros conocemos la profecía, dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Pero cuando nosotros conocemos la profecía, tenemos confianza y avanzamos con seguridad. Entonces volvamos a Daniel 9:3. Entonces dice que después de Daniel leer la profecía de Isaías, dice, volví mi rostro al Eterno, al Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. Es decir, en toda sumisión y postración delante del Eterno. Y oré al Eterno mi Dios e hice confesión diciendo, fíjense esta confesión, porque esta es la misma confesión que nosotros tenemos que hacer hoy. Fíjense que esta era la confesión de ellos en la dispersión para volver a la tierra prometida. Tendría que ser nuestra propia oración. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Y mira y verá que tenemos que empezar por allí, por el mismo proceso. También nosotros, primero que todo, tenemos que reconocer que por la gracia del Eterno Él nos está llamando. Es por su misericordia. También lo segundo, tenemos que entrar en arrepentimiento. Nosotros tenemos que empezar el proceso por arrepentimiento. Nosotros pecamos, nosotros hicimos impíamente, fuimos rebeldes a la palabra, fuimos rebeldes al mandamiento. Nos apartamos de la Torá, nos apartamos del mandamiento y de las ordenanzas. Estábamos muy lejos de muchos de ellos. Dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Cuando está hablando aquí de nuestros reyes, de nuestros príncipes, ¿de qué está hablando? De los de Israel. No son los reyes de toda la tierra, está hablando de Israel y de todas las ovejas dispersas a lo largo y ancho de la tierra. Dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro,
como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. ¿De qué nos está hablando acá Daniel? Nos está hablando de los dos grupos. Yo no sé si ustedes ya vieron ese estudio que se llaman los cercanos y los lejanos en Israel. ¿Quiénes son los cercanos en Israel? La casa de Judá, que siempre permaneció con el padre. ¿Quiénes son los lejanos? La casa de Israel, que se fue a la dispersión, se volvió gentil, se unió a todos los pueblos paganos, se fue a la adoración de otros dioses, etcétera. Entonces, lo que está diciendo, lo que está hablando Daniel es precisamente acerca de Israel y solo de Israel. Por eso les digo, estas profecías de Daniel no son para una iglesia gentil. Entonces nos dice, dice que esa confusión de rostro, ustedes no sintieron, yo creo que lo sintieron, yo por lo menos muchos debieron haber sentido, yo lo sentí en muchas ocasiones, como esa sensación como de vergüenza, de malestar, de ver que teníamos la palabra allí y nosotros la desobedecíamos, pero olímpicamente, o sea, no, con esa idea de que la Torá estaba abolida, de que la gracia, de que el perdón y del amor y de todo eso, cuánta desobediencia había en nuestra vida. Pero entonces dice, todo Israel tiene que hacer lo mismo. Los que están cerca, la casa de Judá y los moradores de Jerusalén, porque ahora están en Babilonia, pero los que están lejos, la casa de Israel, que ya, recuerden que en este momento ellos ya habían sido también cautivados por Asiria y dispersos por el mundo. Dice entonces, oh Eterno, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Yahweh, nuestro Elohim, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Cuando nosotros nos rebelamos, fuimos dignos de muerte. Recordemos que por eso con Yeshua pasamos de muerte a vida y no obedecimos a la voz del Eterno nuestro Elohim para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas, de la Torá y del Tanakh en general. Entonces dice, todo Israel traspasó tu Torá. Las dos casas han pecado, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la Torá de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Porque contra él pecamos. Fíjese, por eso les digo, es solo Israel. Es Israel el que transgredió la Torá. Y siempre todas las tribulaciones de Israel vienen como consecuencia de la desobediencia. Cuando nosotros tenemos un problema alrededor, cuando tenemos escasez, cuando tenemos conflictos, cuando tenemos problemas en nuestros hogares, en el trabajo, en todo, la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿en qué estamos fallando en la obediencia al Eterno? Porque ya sabemos que la obediencia trae como consecuencia bendición. La desobediencia trae como consecuencia una disciplina a nuestra vida, no la ausencia de bendición o inclusive maldición en muchos casos. Sigue diciendo, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Volvemos al mismo punto. El Eterno lo que dice, lo cumple. Si él dice de una manera, nosotros no estamos llamados a juzgar esas palabras. Nosotros simplemente sabemos que el Eterno, en el Eterno, el sí es sí, el no es no, así como él mismo quiere de nosotros, pero él jamás falla su palabra. Dice, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la Torá de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Yahweh nuestro Elohim para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Esto estaba pasando en Babilonia. Ellos estaban lamentándose, pero ellos en cierta forma, digamos que se habían acomodado a la vida en Babilonia. Por eso no todos regresaron. ¿Qué pasó?
Muchas veces nosotros también como que nos acomodamos a la vida del exilio. De nosotros al fin y al cabo nacimos en Babilonia, nacimos en el exilio. Y nosotros como que nos acostumbramos a tener problemas, a tener escasez, a tener enfermedades, a tener tantas cosas. Cuando la palabra de verdad nos exhorta a que nosotros entendamos lo que viene, cómo nos alcanzan las bendiciones como consecuencia de la obediencia. Estos que se habían asimilado ni siquiera estaban ya en la posición de arrepentirse, sino que simplemente entendían como que ahora vivían en Babilonia y allí se habían sentido cómodos. Dice, por tanto, el Eterno veló sobre el mal y los trajo sobre nosotros, porque justo es Yahweh nuestro Elohim en todas las obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Un caso muy frecuente, cuando se oye hablar del holocausto, casi siempre como que toda el dolor y la culpabilidad se va contra el mundo y contra los nazis y contra esto y el mundo, y es que el enemigo nos odia, y es que no, nadie hace una reflexión que es la principal reflexión. Si existió todo este tiempo, que claro que existió, no es que lo esté poniendo en duda, sino que estoy diciendo que si existió este tiempo de persecución y de muerte, fue a causa de la desobediencia de Israel. Porque el Eterno mismo nos dijo, si ustedes son fieles a mi palabra, yo soy el primero en levantarme contra sus enemigos. La batalla ni siquiera es nuestra. Él es el que pelea la batalla por nosotros. Pero ¿qué sucede? Que como les digo, tratamos de mirar más bien todo lo que está alrededor, pero no miramos nuestra propia vida. Un llamado muy importante hoy, porque yo quisiera que hiciéramos cada uno una reflexión profunda. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué tanta bendición estamos viendo? Y revisemos cómo está nuestra obediencia. Dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestro pecado y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo Israel son el oprobio de todos en derredor nuestro. Daniel reconoce que es por el pecado. ¿Cómo son las oraciones que se enseñan hoy? Ustedes recuerdan esas oraciones, ahí estamos en un problema económico bien serio. ¿Cuál es la oración que se enseña hoy? No es esa, Padre, hemos pecado, nos hemos venido contra ti, no. Es yo decreto y yo declaro que el dinero viene y que los graneros se llenan, como si nosotros tuviéramos alguna autoridad. Fíjense la diferencia entre las dos oraciones, la diferencia enorme entre la oración verdadera que nos plantea Daniel, que es de venir en completo arrepentimiento, a la oración que nos enseñan como parte con influencia de la nueva era, que es la de los decretos y la de todas las órdenes que están saliendo, porque nosotros tenemos que reconocer que la autoridad no es nuestra, que nosotros solamente dependemos de un Elohim grande y verdadero. Entonces dice, ahora pues, Elohim nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiado en nuestra justicia, sino en tu misericordia. Bien importante. No es por nuestra justicia, no es porque tengamos la autoridad para decretar, no, es por la misericordia del Eterno que estamos pidiendo que todas las situaciones estas de disciplina se reviertan. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.
¿Cuál es la ciudad sobre la cual es invocado el nombre? Es Jerusalén. ¿Y cuál es el pueblo? Es Israel. Aquí no estamos hablando de ni nada que se parezca a nada gentil. Entonces dice el verso 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahweh mi Elohim por el monte santo de mi Dios. Cuando estaba hablando en oración, aún estaba hablando en oración, perdón, cuando el varón Gabriel, el ángel Gabriel, dice, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. O sea, en el sacrificio, en el tamid, en la tarde, el sacrificio que era llamado el minjá. Fíjense, el minjá era el sacrificio que se hacía a la tercera hora de la tarde. ¿Por qué estoy haciendo esta anotación? Porque es muy interesante que la hora sea exactamente la hora en que Yeshua fue sacrificado como minjá, como cordero. Fue el sacrificio mismo hecho por nosotros. Y fíjese lo que nos dice el Salmo 141. Yahweh, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Esa ofrenda de la tarde, esa ofrenda de las 3 de la tarde, dice aquí en el salmista, que es una oración que sube como incienso. Nosotros ya después lo vemos cumplido a través de Yeshua. Pero le dice entonces, a esta hora es que aparece el arcángel Gabriel el ángel Gabriel frente a Daniel y dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Es decir, ahora lo voy a revelar de todo esto que ha pedido. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuál fue la orden que fue dada? Ya, la orden de regreso otra vez para Jerusalén. La orden del final de la cautividad en Babilonia. Porque ya Daniel se da cuenta que son 70 años y los 70 años estaban siendo cumplidos. Entonces dice, entiende la orden y entiende la visión. O sea, vamos a entender todo, le dice el ángel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Volvamos acá con lo que yo les decía al principio. Nosotros dentro de la teología cristiana veíamos esto y tratábamos de ponerlo sobre una iglesia gentil que había nacido en el siglo XVII, la iglesia cristiana, o en el 350, la iglesia de Roma. Y nosotros tratábamos de ajustar esas 70 semanas a lo que considerábamos que era ahora el pueblo de Elohim. Pero nosotros ya entendimos que cuando nos dice que esas 70 semanas son ¿para quién? Son para el pueblo de Israel y para Jerusalén. No más, no existe, no hay otro tipo de profecía. Entonces dice, son 70 semanas las que están determinadas sobre Israel y sobre Jerusalén, para que quede más claro. ¿Para qué? ¿Qué va a pasar en esas 70 semanas que están determinadas? Va a terminar la prevaricación, se va a poner fin al pecado, se va a expiar la iniquidad, se va a traer justicia perdurable, se va a sellar la visión y la profecía y se va a ungir al santo de los santos, es decir, como al más santo, como dice en las otras versiones y como dice en el mismo hebreo. Entonces, fíjese, vamos a analizar cada una de estas cosas que van a pasar durante las 70 semanas que están anunciadas a partir de este momento. Lo primero es que está hablando de prevaricación. ¿Qué nos dice acá? Nos dice que para que termine la prevaricación. ¿Prevaricación es qué palabra? Es la palabra pecha, que estamos hablando de una rebelión, para que termine la rebelión. Hay 70 semanas que están anunciadas para que termine la rebelión. ¿La rebelión de quién?
la rebelión de Israel, que dice que la visión es para el pueblo y la visión es para Jerusalén. ¿Por qué va a terminar la rebelión al final de esas 70 semanas? Espere, ya vamos a entender bien esto. Dice también, para poner fin al pecado. O sea, ya no vamos a volver a pecar, o el pueblo de Israel ya no va a volver a pecar después de las 70 semanas. Eso no es lo que está diciendo. Lo que pasa es que recordemos que el ángel está hablando con Daniel y Daniel Daniel sabe que la casa de Judá está en Babilonia y Daniel tenía que saber que la casa de Israel había ido a las naciones. So, estamos hablando de toda la restauración de Israel. Hay 70 semanas anunciadas para que termine la rebelión de Israel, para que Israel otra vez empiece a ser reunido, para que esa casa de Israel comience a ser de nuevo levantada de entre las naciones donde se volvió gentil y la casa de Judá regrese de Babilonia, para poner fin al pecado. ¿A cuál pecado? Al pecado de rebelión. La naturaleza de nosotros es pecaminosa hasta el final, pero aquí está hablando es del pecado que hizo que las dos casas estuvieran en la dispersión, del pecado que hizo que la casa de Israel fuera cortada definitivamente, hasta el momento en que ya ahora el Eterno la va a volver a llamar del plan de Israel. Dice, para expiar la iniquidad. La iniquidad de qué nos está hablando, de la maldad, pero aquí nos está hablando de expiar. Y expiar es la palabra kafar, que nos está, la palabra kafar, recuerde que es una palabra que nosotros encontramos aún desde el mismo arca de Noah, cuando nos dice que fue recubierta con brea, viene esa palabra, es como ese revestimiento, algo que cubre el pecado, la iniquidad. ¿Quién es el que va a cubrir la iniquidad? ¿Quién es el que viene para levantar a Israel? ¿Quién es el que viene a poner fin al pecado de Israel, a morir por Israel? Vamos siguiendo en esta dirección, pero todavía aquí no nos está diciendo. Dice, va a traer justicia perdurable. Es decir, ya viene, ahora va a ser la justicia del Eterno. Va a sellar la visión y la profecía. ¿A sellar cuál visión? ¿A sellar cuál profecía? Toda la profecía y la visión que se ha hecho acerca de Israel, el pueblo del Eterno. Dice, y a ungir al santo de los santos. Aquí de quién nos está hablando, del Mashiach. Porque sabemos la palabra ungir es la palabra Mashiach, que nos está hablando de la unción que recibe el Mesías. Nosotros creemos que el Mesías es Yeshua. Por lo tanto, si nosotros nos devolvemos y miramos esto, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Quién es el que viene a terminar con todo? Con la prevaricación o la rebeldía, con el pecado de Israel, el que va a expiar, a dar su sangre para que el pecado de Israel sea cubierto, a traer la justicia y a sellar la profecía, y el Mesías es ungido. Esto lo entendemos ahora en el momento en que vamos acá. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Aquí vamos a volver, pero me voy a retroceder un poco, porque era que quería hacer la conexión. Una conexión que nosotros habíamos como que no entendíamos antes, por lo que les digo, porque pensamos en las 70 semanas de Daniel a un pueblo gentil, pero pensamos en Yeshua como el Salvador y el Redentor de ese pueblo gentil, y como que nada que ver con el pueblo de Israel. Volvamos entonces acá para que entendamos mejor esto. Miremos lo que dice la profecía. Segunda de Pedro 1:21 dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres del Eterno hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía de la Escritura es palabra del Eterno. Segunda de Timoteo 3:16, que nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Aquí confirmamos lo que venimos diciendo. Daniel está mirando la profecía, Daniel cree en la profecía. Entonces,
No existen palabras inútiles en la profecía. En la profecía nos habla de elementos completamente claros. Porque, ¿de qué nos está hablando las 70 semanas? Nos está hablando no de 70 semanas de 7, o sea, semanas literales, sino que nos está hablando de 70 semanas de años. Porque sabemos por la palabra utilizada, la palabra chabúas, que también en el Strong, que es el número 7620, que significa un periodo de 7, o bien 7 días, o bien 7 años, un periodo de 7 días, que es una semana, una fiesta, la fiesta de las semanas, que es Shavuot, que es el plural de Chabúa, y una héptada, que son 7 años. El versículo, entonces, ¿de qué nos está hablando? El versículo nos está hablando de 70 chabúas en hebreo o 70 chabuot. ¿Cada cuánto hay un chabuot? Cada año. Por lo tanto, nos está hablando de 70 semanas de años. Nos está hablando de 70 semanas de años. Yo quiero que miremos un momento este cuadro que tenemos acá para que entendamos el plan desde el principio al fin. Nosotros sabemos por la creación que siempre todo está establecido bajo la premisa de los 7 primeros días de la creación, 6 de trabajo y el 7º de reposo. En el que encontramos como las figuras principales en el primer día, pues la creación de Adán. Comenzando el año 2000, comenzando ya el día 3, es decir, después como de 2000 años aparece Abraham. 2000 años más adelante viene Yeshua y 2000 años más adelante comienza el tiempo milenial. Una cosa que nosotros siempre tenemos que pensar con respecto a las fechas exactas es que no existen. El Eterno mismo nos ha advertido que nadie sabe el día ni la hora. Nosotros no podemos decir, hay muchos registros. Hay un registro, por ejemplo, muy conocido dentro del pueblo judío que dice que Abraham nació exactamente en el año 1947 desde la creación. Pero esos son cálculos simplemente hechos, no sé, de una manera arbitraria, porque nunca se ha llevado realmente un calendario que nos permita a nosotros establecer con absoluta certeza en qué año estamos. Lo único que nosotros sabemos es que en el momento en que aparecen estas figuras centrales, ¿por qué la figura central Abraham? Porque es el padre de la nación de Israel. ¿Por qué Yeshua? Porque Yeshua es el que viene a reunificar a Israel y el tiempo de reposo, porque es el tiempo del reinado de Israel. En esos 2000 años, ¿cuántos jubileos hay? Cada 2000 años hay 40 jubileos. Nosotros estamos ya terminando ese día 6 y lo sabemos porque han pasado 6000 años. De alguna manera, no sabemos exactamente el número, pero sí sabemos que han pasado ya todo esta serie de años que habían sido profetizados desde la misma creación. Entonces, desde Adán hasta Abraham, 2000 años, desde Abraham hasta Yeshua, 2000, desde Yeshua hasta el presente, 2000. No es coincidencia que la casa de Israel, les decía, se hubiera vuelto a levantar después del 2000 años. Y nosotros estamos a las puertas de entrar en el segundo éxodo. Así que sigamos acá adelante, volvamos ahora hacia acá. Entonces, le sigue diciendo el ángel a Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para reedificar y restaurar a Jerusalén, o sea, aquí ya se va a dar la orden de reedificar hasta el Mesías príncipe. O sea, hasta que el Mesías príncipe, la vida del Mesías príncipe sea quitada, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Dónde encontramos esos tiempos angustiosos en que se cumplió el cumplimiento de este anuncio? Lo encontramos en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras.
Ustedes pueden leer que cuando ellos llegan otra vez a Jerusalén y van a intentar levantar los muros y la plaza, ellos empiezan a tener toda la oposición de los enemigos alrededor, las burlas, el menosprecio, los ataques, tanto que dice en el libro, dice que con una mano construían y con la otra mano sostenían la espada. Eso se cumplió literalmente cuando, cumpliendo esta profecía que decía que Israel se volvería a construir, a edificar en tiempos angustiosos. Pero dice, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, aquí que nos está diciendo que el Mesías va a morir exactamente en ese tiempo exacto. Ya vamos a mirar los tiempos. Va a morir en ese tiempo. Para morir tiene que haber nacido, lógicamente. Esa es la razón por la que en el tiempo de Yeshua, no lo veíamos cuando estudiamos el Hijo del Hombre hace 2 capítulos, que en el tiempo de Yeshua todos sabían que el Mesías estaba por venir, porque conocían la profecía de Daniel, la profecía que decía que en esas semanas de años, ahí era donde el Mesías tenía que venir a morir. Dice, mas no por sí, es decir, no de una muerte natural. Él sería muerto, él sería asesinado. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, el pueblo del príncipe que ha de venir, que destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Si estamos hablando de Jerusalén y estamos hablando nomás de Israel, ¿cuál es ese pueblo de un príncipe que ha de venir? Ese sería Tito. Tito, que viene después de la muerte del Mesías, en el año 70, viene a destruir el templo, a destruir de nuevo a Jerusalén y a echar en la dispersión toda la casa de Judá. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Dice, entonces se quitará la vida al Mesías. Después dice, va a venir un pueblo que viene a destruirlo. Dice, pero por otra semana, pero no otra semana después de la destrucción, sino después de la otra semana de quitarse la vida al Mesías, dice que confirmará, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es el que está hablando aquí que va a confirmar el pacto? El Mesías que viene. Porque dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué día murió Yeshua? En la mitad de la semana. Yeshua murió un miércoles a las 3 de la tarde. Así que lo que nos está diciendo, no está diciendo el nombre de Yeshua, pero él está hablando de la venida del Mesías y de la muerte del Mesías. Entonces, digamos que si tomamos la primera parte del verso 26, después de las 62 semanas de quitará la vida al Mesías, y seguimos con el verso 27, y por otra semana confirmará, ¿quién? El Mesías, el pacto. ¿Cuál fue el pacto que confirmó el Mesías? El nuevo pacto. Recordemos que en el tiempo de David, el primer pacto estaba roto. Y estaba anunciado a través del mismo profeta Jeremías, estaba anunciado que vendría la confirmación del nuevo pacto. ¿El nuevo pacto con quién? Con la casa de Judá y la casa de Israel, no con ninguna iglesia gentil. Entonces dice, a la mitad de la semana, primero confirma el pacto. Él lo confirmó cuando, precisamente en la noche antes de morir, cuando él advierte que su cuerpo y su sangre son la señal del nuevo pacto y de la sangre derramada en el nuevo pacto. Dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Él muere a la mitad de la semana. ¿Y por qué sabemos que cesó el sacrificio y la ofrenda? Porque él se convirtió en el único sacrificio y ofrenda aceptable. Esto lo vemos confirmado en el libro de Hebreos. Cuando en Hebreos nos advierte que, recuerden, el sumo sacerdote se descalificó como sumo sacerdote al rasgar sus vestiduras. Hemos visto varias veces que en la misma Misná nos está hablando de una cantidad de
de fenómenos que empezaron a pasar en el templo, donde las puertas se abrían, donde ya en el día de Yom Kippur ya no había una certeza de que tuvieran perdón de los pecados. Es decir, que se cumplió literalmente, no solamente que el Mesías iba a ser quitada su vida, sino que confirmaría el nuevo pacto, que moriría en la mitad de la semana. Y dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado. Yo pienso que esas 70 semanas se cumplieron todas en el tiempo de Yeshua. Siempre habíamos hablado que había como una semana que quedaba por ahí como volando y que se iba a cumplir al final. Yo creo que las 70 semanas se cumplieron literalmente en el tiempo de Yeshua. Miremoslo acá, 70 semanas, y recordemos que esas 70 semanas, eso es independiente de la profecía anterior. Ocurre en el llamamiento, en el año primero, vimos Jeremías, las 70 semanas están decretadas, es lo que dice en hebreo, que son 70 periodos de 7, son 70 semanas, son 490 años. Las 7 primeras semanas vienen las 62 semanas después que están anunciadas. Dice que por una semana que viene después y el año 70 que vino la destrucción del templo por Tito. Yo creo que las 70 semanas se cumplieron absolutamente. ¿Cuál es esa última semana en la que se confirmó todo el pacto? Miremos desde el principio. ¿Desde cuándo comienza? Desde la orden de la partida. Esdras 6:6. Decreto de Ciro. Está en Esdras 6:6. Ustedes pueden leer ese decreto. En el verso 14 dice, y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. O sea, hubo 3 órdenes para regresar a Jerusalén, y las órdenes no solamente eran dadas por el Eterno, sino por Ciro, por Darío y Artajerjes, el rey de Persia. En el año 457 fue el decreto de Artajerjes. En Esdras, recordemos que Esdras empieza también el regreso a Jerusalén como el sacerdote y Nehemías como gobernador. 457 a 408 son 49 años. O sea, lo primero, esas primeras semanas que fueron anunciadas para la reedificación de Jerusalén. 7 semanas para la reedificación de Jerusalén. O sea, 49 años para la reedificación y 62 semanas, que son 434 años antes de la venida del Mesías. O sea, 49 más 434 serían 483 años antes de la venida del Mesías. Si nosotros contamos el tiempo, nos va a dar que el Mesías aparece más o menos hacia el año 27 de la era común. Estoy hablando, lógicamente, del calendario, tratando de entenderlo en el calendario en el que nosotros conocemos las fechas, pero las fechas son muy claras para saber que estas 70 semanas se cumplieron literalmente como lo había anunciado el profeta Daniel. Hacia el año 27 ya está entonces el Mesías. Entonces, la vida del Mesías se quitará después de 62 semanas. Del año 27 al año 34 hay una semana. En esa semana se confirmaría el pacto y sería quitada la vida del Mesías, no por sí. Dice, después de la aparición, hay una semana o un periodo de 7, y a la mitad de la semana él viene, que es cuando muere Yeshua. El templo, el velo del templo se partió en 2. Ya sabemos, él murió a la mitad de la semana. Las 70 semanas, ¿qué sigue después entonces? Toda la predicación de los apóstoles, y las 70 semanas terminarían con
con la conversión de Pablo y la conversión de los gentiles, o sea, con todo ese tiempo de los apóstoles. Y ya en el año 70, Tito destruye el templo, viene la abominación desoladora, la profanación, la destrucción, y en el año 34 comienza lo que se había llamado como el tiempo de los gentiles. Pero bueno, muchos dirán, bueno, pero sí, pero es que Yeshua advirtió que volvería a haber una profanación del templo. Y si eso ya había pasado, ya se habían cumplido las 70 semanas, entonces ¿por qué Yeshua aparece hablando de la profanación del templo? Porque entendamos que en el pensamiento del Eterno todo lo que fue será y no hay nada nuevo debajo del sol. Yo, como entiendo hoy, porque yo les digo, en la profecía nunca podemos ser dogmáticos de decir, bueno, así es exactamente. Como yo lo veo hoy, yo creo entonces las 70 semanas se cumplieron hasta el tiempo en que conocemos que ya los termina, digamos, el periodo que está relatado en las mismas escrituras, pero Yeshua lo que advierte es que en el futuro vuelve otra vez una abominación al templo que empieza a levantarse. Porque dice Yeshua en Mateo 24, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, los que estén en Judea huyan a los montes. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Esto cuándo ocurrió? ¿Cuándo hubo esta desolación? En el año 70, cuando entra Tito. Entonces, las 70 semanas cubren aún lo que Yeshua mismo advirtió. Y por eso hace referencia a Daniel. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, los que estén en Judea huyan a los montes. Esto ocurrió en este tiempo. Puede ocurrir ahora en el tiempo presente, pero ocurrió en el tiempo mismo en el que el templo fue destruido hasta no quedar, como había dicho Yeshua, piedra sobre piedra. Dice, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás. Mas hay de los que estén en cinta, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En Mateo 24:1, que había advertido que no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces, entendamos esto. Cuando Jesús anunció esto, se cumplió en el año de Tito. Por eso yo digo que las 70 semanas se cumplieron completas. ¿Qué va a volver a pasar? Puede volver a pasar que haya una abominación con el templo que ya se está hablando, que ya se está estudiando tanto, de levantarlo de nuevo y que sabemos por el profeta que se va a levantar en Jerusalén. Pues claro que sí, se va a volver a presentar se va a volver a presentar la misma abominación. El templo será reconstruido. Perdón. El templo va a ser reconstruido. El templo va a ser reconstruido ahora ya después de todo este tiempo final, pero también conocemos por la profecía, y esto lo vamos a ver más adelante, y sabemos por el mismo libro de Apocalipsis que se va a presentar también otra abominación en el templo cuando el antimesías entra al templo haciéndose o declarándose él mismo como Dios en todo el mundo. Entonces, concluyamos estas 70 semanas. Se cumplieron las 70 semanas completas. Yo no creo que haya una semana por allá suelta. Nosotros sabemos que se cumplieron las 70 semanas anunciadas por Daniel. Nosotros estamos en este tiempo ya de la consecuencia de todo esto que fue la dispersión de Judá, y nosotros también que estábamos dispersos, ahora nos estamos levantando. Judá ya empezó a regresar a Israel, pero todavía no tiene el templo. Se está hablando de levantar el templo, y cuando ese templo se levante será profanado.
Aquí hay algo que yo quiero advertir que a mí me ha parecido muy interesante en los últimos días. Siempre hemos sabido y sabemos por la escritura y tenemos la confirmación plena de que el templo de Jerusalén tiene que ser construido donde hoy está la mezquita, donde en el mismo monte Moriah, donde está el lugar santísimo. Sabemos, bueno, todas las pruebas que se tienen. Sin embargo, es muy interesante que hoy se está hablando en Jerusalén de levantar el templo, un templo, digamos, de reconstruir un templo, no en ese lugar, sino en la ciudad de David. Ustedes saben que uno de los maestros que en realidad más conoce sobre el templo es Rico Cortés, y él ha venido enseñando con mucha vehemencia sobre el templo, que es un tema muy importante. Pero él también estaba advirtiendo sobre esta posibilidad que se está planteando en este momento en Jerusalén de levantar un templo en la ciudad de David. Es decir, un templo donde el Eterno no lo ordenó. Si ese templo en realidad se levantara, si ese templo fuera edificado, nosotros podríamos estar hablando de la suposición de que sí lo hagan, porque todavía, pues claro que no ha empezado, es solamente lo que se está moviendo hoy en Jerusalén. Si ese templo se levantara, ese templo no es el ordenado, y ese templo sería fácilmente el templo donde el antimesías podría establecer ese tiempo final ya. Esos últimos 3 años y medio que están anunciados en el mismo libro de Apocalipsis, por ejemplo, en Apocalipsis 12, donde nosotros tenemos una división de una semana, pero que no necesariamente tiene que ser la semana de Daniel. Si ese templo fuera levantado, no es un templo conforme a la voluntad del Eterno, sería un templo levantado por la voluntad de los hombres, porque recuerde que la profecía nos dice que el Mesías es el que viene a reconstruir el templo. El Mesías es el que viene otra vez a entrar allá en el templo, y el templo tiene que estar donde fue ordenado desde el comienzo. Entonces yo espero que toda esta profecía de las 70 semanas a ustedes o nos lleve a todos, porque a mí me mantiene digamos que en una reflexión permanente. Habíamos aprendido que se habían cumplido 69, que quedaba una semana por cumplir. Yo pienso que no, yo pienso que se cumplieron las 70 semanas, vemos la confirmación de todo, y nosotros ya somos parte de todo este tiempo. Nosotros estamos al final de los tiempos ahora siendo restaurados, volvimos otra vez a tener la identidad de Israel. Por lo tanto, ahora entendemos que somos parte de todo este tiempo final. En los capítulos que nos quedan de Daniel, que ya terminamos el estudio completo la próxima semana, vamos a entender muchísimo más ese tiempo que ya corresponde al nuestro, que va a ser en los capítulos siguientes. Así que los espero el próximo lunes para que terminemos el libro estudiando a partir del capítulo 10, 11 y 12 de Daniel, que es los capítulos que ya tienen que ver con este tiempo de ahora, con este tiempo final. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno nos guarde, que el Eterno nos muestre esa revelación, porque nada hace Él sin avisarlo antes a sus siervos y a los profetas, y que nos enseñe a confiar en la palabra de los profetas, porque esa palabra es la que sirve de dirección a nuestra vida. Hoy es Israel, la novia es Israel, solo el pueblo del Eterno es Israel, y eso nos está llevando a hacer muchísimos ajustes en lo que nosotros habíamos aprendido. Entonces, que tengan una buena noche, Laila Tov para todos, que el Eterno nos bendiga y nos permita volvernos a encontrar la próxima semana para terminar ya con este libro y preparar un tema futuro. Bendiciones y shalom, shalom para todos. Shalom, hermana Liliana, gracias.
Bueno, bendiciones. Me alegra que verlos por aquí y esperamos estudiar todo este tema para la próxima semana. Shalom para todos. Laila todo. Shalom, 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 Laila Tos, toda raba por esa hermosa enseñanza, toda raba, hermana Liliana. Con tanto gusto, mija, con tanto gusto. Ustedes saben. Toda raba por el videito que me envió. ¿La qué? El video que me envió, habla con Margarita, toda raba. Es que. Ay, hermoso. Bueno, me alegra mucho. Muchas Me levantó los bendiciones. ánimos. Muchas bendiciones y allí seguimos en contacto entonces. Amén, amén. Laila todos, que Yahweh me la bendiga. Igualmente, muchas bendiciones para todos. Que los quiero mucho y aquí seguimos estudiando la palabra. Sí, amén. Shalom. 745. ¿Cómo es? 744. 4.